Una semana se cumplió este lunes desde que comenzó el ya famoso y también poco deseado shutdown en Estados Unidos. 7 días en que el gobierno mantiene a 810.000 empleados sin trabajar y también sin sueldos y con pérdidas estimadas en $300 millones diarios, mientras republicanos y demócratas todavía no alcanzan un acuerdo en torno al presupuesto fiscal. Una situación que puede agravarse aún más si el 17 de octubre tampoco hay consenso sobre aumentar el tope de la deuda pública. Para conversar sobre los efectos de esta crisis política económica en Estados Unidos, estamos con el economista Patricio Rojas. Patricio, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Encantado. Patricio, hasta ahora hay bastante consenso, si bien no lo hay en el Capitolio, por lo menos sí lo hay en los economistas, que el shutdown del gobierno tiene repercusiones económicas bastante aisladas. Pero algo muy distinto es, si como decíamos, el 17 de octubre no se aprueba el aumento del tope de la deuda pública. En concreto, ¿qué sería lo primero que podríamos ver si llegase a dar ese escenario? No, tienes razón en el sentido de que este cierre del gobierno, esta paralización, tiene efectos bastante acotados, digamos. Ha ocurrido varias veces en la historia. Incluso la que más se comenta es la que ocurrió en el gobierno de Clinton, que duró alrededor un poco menos de 30 días. Ya, en ese entonces el efecto fue bastante, digamos, acotado, si uno se podría decir, estamos a casi medio punto en el PIB del trimestre, pero en un momento en que la economía americana crecía bastante fuerte, por lo tanto, y el elemento crucial que yo diría que hace la diferencia en esa oportunidad respecto a ahora, es que en ese entonces no estuvo la discusión del techo de la deuda, por lo tanto, lo cual hace una diferencia significativa respecto a los efectos. Por lo tanto, hoy día se conversa mucho y se habla mucho del tema de del shutdown que tú mencionabas, ¿ya? Pero eso tiene efectos acotados e incluso durante este fin de semana pasaron una ley especial donde se va a pagar con efecto retroactivo a aquellos trabajadores, a aquellos empleados públicos que se vean afectados por estas medidas. Por lo tanto, en términos generales, se habla mucho que cuánto se da al día, si estaría 30 días paralizada la economía por este efecto, y se hacen estimaciones que van de 0,2 hasta 0,5 puntos del PIB en el trimestre. Por lo tanto, ese es un elemento que uno podría pensar de que de alguna manera va a ser solucionado. El gran tema tiene que ver con la discusión del tema del techo de la deuda, y ahí es donde la economía americana tiene los efectos más relevantes que podrían ocurrir, porque no solamente afectaría a la economía americana, sino que tendría impacto sobre el resto de la economía global. Ya casi como un lugar común se habla de la tormenta perfecta. ¿Cuáles serían los efectos de esta tormenta perfecta? Bueno, lo que pasa es que el gobierno americano en general tiene un espacio bastante pequeño para alcanzar este techo a la deuda. Lo más probable que lo va a alcanzar de aquí hasta a fines de este mes de octubre. No necesariamente el 17 de octubre se va a quedar sin curso. Va a tener un cierto espacio todavía, pero prácticamente para poder cerrar el mes. Ya a principios del mes de noviembre se encuentra con necesidades de financiamiento importantes, tiene que hacer pagos de seguridad social, y eso estamos hablando de montos de 60.000, 70.000 millones que va a requerir. Por lo tanto, en ese momento ya va a entrar en problemas, y a mediados del mes de noviembre también tiene que pagar intereses. Por lo tanto, mientras el gobierno americano pueda pagar los intereses, probablemente no hay problema, y por lo tanto puede de alguna manera redistribuir los gastos. Pero en la medida que esto se empiece a estresar, claramente la economía americana, el gobierno americano va a entrar en problemas, y el gran problema es la cesación de pago, porque en la medida que entra en una cesación de pago y no paga los intereses, eso claramente va a afectar el valor de los bonos, va a afectar también el valor de la divisa americana, va a afectar los mercados financieros internacionales, y también va a tender a afectar un poco las perspectivas que hay con respecto a la economía americana de crecimiento, y va a tender a afectar lo que se está pensando hoy día con el comportamiento, por ejemplo, de la Reserva Federal. Por lo tanto, yo diría que son todos elementos que de alguna manera empiezan a impactar al resto de la economía global, donde en estos momentos parte del motor de la recuperación global ha estado en Estados Unidos. Estados Unidos es la gran economía que de alguna manera está permitiendo que las expectativas que hay para el 2014 son bastante más favorables. Una Europa que todavía está débil, que se recupera, pero todavía con debilidad. China, que de alguna manera se estabilizó, pero el gran motor es la recuperación que está teniendo Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho que Estados Unidos de alguna manera genere estas dudas, claramente genera un cuestionamiento hacia el 2014. ¿Cuánto podría impactar en el avance del PIB? Recordemos que fue de 2,5% en el segundo trimestre. ¿Podría entonces golpearlo fuertemente? O sea, claro, derechamente solamente el impacto de que el tema del cierre del gobierno americano se prolongue por alrededor de un mes, estamos hablando de cerca de medio punto, un poquito más, y si a eso le sumamos los efectos que podría tener incertidumbre, una posibilidad de que el techo de la deuda no se eleve, estamos hablando de un impacto importante. Por lo tanto, en vez de estar pensando que la economía americana va a crecer este año probablemente cerca de 1,7, 1,8, claramente ahí podríamos tener números que podrían estar algo por debajo de 1,5.
como promedio. Patricio, usted mencionaba la Reserva Federal. Y también otros economistas han dicho que parte de las razones de por qué la Fed ha extendido el programa de estímulo es porque no quiere añadir otro problema, sumarlo al problema fiscal. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, la Reserva Federal hasta ahora se ha comportado bastante prudente respecto a cuándo va a empezar a retirar los estímulos. Incluso en la última decisión yo diría que hubo bastante pragmatismo en lo que hizo la Reserva Federal. Por lo tanto, la Reserva Federal está visualizando que la economía americana todavía no tiene el vigor que a ellos les gustaría. Está viendo un mercado laboral que todavía tiene un comportamiento relativamente flojo. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida de que la economía añade otro comportamiento, que es una situación de una situación fiscal más estrecha, claramente la Reserva Federal lo va a tener que considerar en su decisión. Uno podría pensar que si el techo de la deuda no se le base en ese constante, bueno, el gobierno tendría que tomar algunas decisiones. Hay algunas consideraciones donde el gobierno podría, derechamente por decreto, sobrepasar el plan de deuda, lo más probable que no lo haga, o también podría de alguna manera hacer un ajuste adicional y reasignar gastos de manera de poder pagar los intereses. Bueno, eso implicaría un ajuste importante fiscal en la economía americana y claramente la Reserva Federal tendría que considerarlo en su análisis. Por lo tanto, del punto de vista de los analistas o de los agentes económicos, uno podría considerar que este hecho podría llevar a la Reserva Federal a que postergase aún más el término del programa de estímulo de la compra de bonos. Por lo tanto, sería como quien dice una noticia que para algunos podría ser positiva porque podría seguir existiendo una cantidad importante de flujo ya proveniente de este programa de estímulo por parte de la Reserva Federal y por lo tanto sería bastante contraproducente que por un lado el gobierno americano hace una medida que es relativamente compleja, que es como el tema del techo de la deuda, y por otro lado vemos bolsas que pueden estar subiendo por el hecho de que están con un estímulo proveniente de la Reserva Federal. Y si se mantiene el plan de estímulo, sigue inundando el mercado de dólares, y una noticia que seguramente no le cae nada de bien a los agricultores, que además si tienen el problema de las heladas, tienen el problema de la sequía, ¿esto debiera también producir un debilitamiento del dólar a nivel mundial? Bueno, en la medida de que claramente el tema fiscal en Estados Unidos se estresa, claramente el dólar va a perder. Unas proyecciones que hay hacia el 2014 es que el dólar se apreciaría por toda esta situación del retiro de los estímulos. Ahora, si esto no ocurriese, claramente la apreciación del dólar, una apreciación adicional del dólar, se tendría que postergar. Entonces, uno podría ver en una instancia en que el dólar se vería mucho más debilitado y podríamos seguir viendo, aquí en el caso de Chile, probablemente un tipo de cambio más en la línea de los 500 pesos o los 510 o 515 que se proyectaba para hacia fines de este año. ¿Es una mantención de cómo está ahora o podríamos quizá 490 o haber una volatilidad en el tipo de cambio? Yo creo que gran parte del nivel que estamos viendo hoy día, del orden de los 498 que estaba en el día de hoy, está asumiendo un comportamiento de lo que está sucediendo en Estados Unidos y le asigna una cierta probabilidad de que el tema en Estados Unidos sobrepase el 17 de octubre. Por lo tanto, claramente una situación en Estados Unidos en el cortísimo plazo podría tener una situación en que el dólar se debilitase en el mercado emergente, como en el caso chileno, pero en el contexto de mediano plazo el dólar debiese nuevamente tender a recuperar, por cuanto es impensable, digamos, de que no prime la cordura en esta situación política en Estados Unidos. Patricio, muy breve, hagamos algo de ficción. ¿Qué cree usted? El 17 de octubre, ¿se llega a acuerdo por el tope de la deuda o no? Yo realmente creo de que igual lo van a superar el 17 de octubre. Yo creo que ha habido muchas instancias donde esta situación política se tiene que estresar, digamos. Por lo tanto, de alguna manera, Obama va a tener que ceder en algo, va a tener que, así lo hizo en el 2011. Recordemos que gran parte de los ajustes automáticos en materia de gastos que empezaron este año, son producto de la negociación que hubo en el 2011. Por lo tanto, es bastante probable que en esta oportunidad igual se estrese hasta el último día de manera de poder conseguir algún beneficio político por parte de los republicanos. Por lo tanto, sin ser pesimista, creo que esto se va a estresar hasta el último día. Bueno, van a ser 10 días donde harto paño se va a cortar. Patricio, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis sobre la difícil situación que se está viviendo en Estados Unidos, terminamos este lunes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.